¿Sabías que en 1945 la revista Life publicó fotografías de la primera prueba de explosión nuclear realizada en Nuevo México? Esta secuencia de imágenes, tomada cada .14 milisegundos, indicaba no solo el intervalo de tiempo entre ellas, sino además incluyó la escala en cientos de metros. En ese entonces se deseaba mantener en secreto la información relacionada con el poder de la bomba, pero el físico y matemático inglés Taylor fue capaz de estimar la energía involucrada en dicha explosión. ¿Cómo? Utilizando la magnitud y unidades de las variables expuestas en la revista Life. Taylor no solo compartió la información con la humanidad, sino que escribió un artículo científico donde nos dijo a detalle cómo le hizo para llegar a dicha respuesta. Estas propiedades o funciones se clasifican como extensivas o intensivas, dependiendo de su actividad. Las extensivas son aquellas que dependen de la extensión o porción del material estudiado, como lo es la masa, el volumen, la superficie, la cantidad de materia y la energía de un material o maquinaria estudiada. Las intensivas son aquellas que no dependen de la porción o extensión del material estudiado, como lo es la densidad, la presión, la temperatura, etc. Pues bien, una de las herramientas más poderosas en ciencia y tecnología es el conocer las variables involucradas en un proceso, es decir, saber las cantidades o magnitudes y sus respectivas unidades. Y mejor aún, saber cómo es que se relacionan estas propiedades con otras más complejas. La forma en que se relacionan las diferentes variables o características de un proceso se hará mediante ecuaciones, que deberán guardar una homogeneidad dimensional. Es decir, todos los términos sumandos de una ecuación deberán de presentar las mismas dimensiones. Las características o propiedades de un sistema son el conjunto de información necesaria para describir y reproducir el estado, es decir, la situación en que se encuentra un objeto, conjunto de objetos, fenómeno o interacción. Estas propiedades o características son medibles u observables y describen el estado o situación en la que se encuentra un sistema físico. Ejemplos de estas propiedades son el color, la temperatura, la presión, la masa, el volumen, la concentración de algún material, etc. Estas propiedades, variables o funciones son atributos que están asociadas con algo, es decir, las características o calidad que algo posee. Estas propiedades o funciones se clasifican como extensivas o intensivas, dependiendo de su actividad. Las extensivas son aquellas que dependen de la extensión o porción del material estudiado, como lo es la masa, el volumen, la superficie, la cantidad de materia y la energía de un material o maquinaria estudiada. Las intensivas son aquellas que no dependen de la porción o extensión del material estudiado, como lo es la densidad, la presión, la temperatura, etc. Estas propiedades o funciones se clasifican según su expresión matemática, como escalares, vectoriales o tensoriales. Las escalares solo requieren de la magnitud y unidades. Por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua al nivel del mar es de 100 grados Celsius. Las vectoriales requieren de magnitud, 2 direcciones y unidades, o 3 magnitudes con sus unidades. Por ejemplo, Monterrey se localiza a 540 metros sobre el nivel del mar. En latitud 25 grados, 40 minutos norte y longitud de 100 grados, 18 minutos oeste. Las tensoriales requieren de más de 3 magnitudes con sus unidades. Por ejemplo, el esfuerzo en una porción de un material sólido tendrá esfuerzos de compresión en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Esfuerzos de corte en las 6 caras, sumando un total de 9 esfuerzos, con sus respectivas unidades. Estas propiedades también se clasifican según su dependencia del proceso evolutivo o la dependencia del historial de cómo ocurrieron. Las funciones o variables de estado no dependen de la trayectoria seguida, sino de las propiedades o características del estado de equilibrio o condición en el que se encuentra en dicho momento.
por ejemplo, la densidad o la energía potencial. Las funciones de proceso sí dependen del historial o del proceso evolutivo, como por ejemplo el calor o el trabajo. Ambos dependerán de la forma en que se llegó del estado inicial al estado final. En resumen, para poder medir cambios, condiciones, insumos y productos, usaremos propiedades. A las propiedades se les asignará un símbolo llamado variable. Tendrá magnitud, que es la cantidad medible, y unidades, que indicarán la escala utilizada. También posee dimensión, que expresa la relación que guardan las unidades respecto a una unidad base. Por ejemplo, la masa promedio del ser humano es de 68 kilogramos. Lo representaremos con la letra M para masa. El 68, que es la magnitud, y los kilogramos representarán las unidades. El mismo objeto cambia su valor numérico si cambiamos las unidades. El mismo hombre, por ejemplo, pesará 150 libras. Ha cambiado la magnitud, 150, y las unidades, que son libras. Como otro ejemplo, podemos enlistar el consumo mínimo de agua para que un adulto esté saludable. Este es de 4 litros cada día o 4 decímetros cúbicos por día. Utilizamos el símbolo Q, que representa el consumo de agua, 4, que es la magnitud, y las unidades en decímetros cúbicos por día. Como lo dijimos anteriormente, podemos cambiar la magnitud siempre y cuando las unidades cambien. Por ejemplo, tenemos que el flujo también podría ser 5.64 onzas por hora. Litros es una unidad de volumen, no es una unidad base, ni tampoco lo es decímetros cúbicos, ni metros cúbicos. Sin embargo, metros, que son unidades de longitud, y segundos, que son unidades de tiempo, sí son unidades base. Entonces, las dimensiones del consumo de agua serán longitud al cubo dividida entre tiempo. Esto se escribe en dimensiones base como longitud al cubo, tiempo a la menos 1. Las propiedades, variables o funciones no solo tienen magnitud o magnitudes, sino también unidades y dimensiones. Haremos hincapié en algunas variables que tienen unidades base. Posteriormente, en los materiales de lectura, listaremos algunas otras variables que tienen unidades derivadas.